Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre algoritmos de árboles de búsqueda no informada en la inteligencia artificial. Este tema, pues como su nombre lo indica, está relacionado con la inteligencia artificial. Básicamente nos permite solucionar problemas de tal forma que creamos un software inteligente, lo vamos a llamar un agente que es capaz de encontrar cuáles son los pasos que debemos seguir para solucionar un problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo interesante? Que no vamos a crear un software en el cual nosotros le indicamos paso a paso cuáles son los pasos, sí, que debe seguir para solucionar el problema, sino que esta vez nosotros le vamos a dar el problema y la solución, y este software nos va a dar a nosotros los pasos a seguir para, para encontrar esa solución, ¿sí? Entonces, pues piensen en la cantidad de aplicaciones que tiene saber sobre esto. Vamos a hablar específicamente sobre unos algoritmos de búsqueda que son categorizados como no informados. Entonces, empecemos. En este video solamente vamos a hablar de una parte teórica. Luego vamos a hacer unos ejercicios eh, prácticos, pero digamos que vamos a utilizar papel y lápiz. Y luego vamos a codear un rato, vamos a implementar estos algoritmos en un lenguaje de programación. Entonces empecemos. ¿Por qué es importante aprender sobre los algoritmos de búsqueda cuando estamos aprendiendo inteligencia artificial? Pues estos algoritmos de búsqueda nos permiten construir agentes, lo que les decía ahorita, que solucionan problemas. Pues un agente no es nada más y nada menos que un software que está, digamos, se ve influenciado por el ambiente, y este también puede influir en el ambiente, puede operar, ¿sí? Y estas operaciones modifican el estado actual del ambiente, y digamos que estos agentes están hechos para cumplir con un objetivo en específico. Entonces la inteligencia artificial, de hecho la inteligencia artificial la podemos definir, es una definición bastante, mm, a ver, que se puede quedar un poco corta, pero para empezar está bien. La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que nos permite, digamos, que estudia a los agentes, a la creación de agentes, y estos no son más y nada menos que software que intenta simular comportamientos humanos, su forma de pensar específicamente. Y un agente está compuesto evidentemente entonces por unos sensores, porque para poder simular esa inteligencia necesitamos ser, digamos, capaces de percibir el ambiente, percibir el estado actual del problema, de la situación en la que estamos, para que podamos tomar una decisión, la mejor decisión en ese caso, que es como una definición muy superficial de lo que es inteligencia. Ya sabemos que existen diferentes tipos de inteligencia, y pues que es un concepto un poco polémico de definir, pero nosotros nos vamos a enfocar en esa inteligencia que nos permite resolver problemas, ya sean matemáticos, lógicos. Entonces vamos a enfocarnos más que todo en ese tipo de inteligencia. Entonces vamos a recibir una información y vamos a actuar, ¿cierto? Para retornar una salida. Eso es un agente. El mejor ejemplo que encontré es el cuerpo humano. El humano es capaz de percibir el ambiente, el estado actual, la situación actual, y con base a esa información toma decisiones, responde. Entonces, eso es un agente, ¿listo? Esa es la definición de agente.
Entonces la inteligencia artificial, como les decía ahorita, la podemos definir como el estudio y construcción de agentes que actúan racionalmente. Entonces ya vimos por qué es importante y qué es lo que vamos a hacer. Ahora la pregunta es cómo lo vamos a lograr. Entonces, la mayoría del tiempo los agentes están realizando una búsqueda para lograr su objetivo. La inteligencia artificial está mal, digamos, mal relacionada con el machine learning. El machine learning es simplemente una de sus tantas, digamos, tantos enfoques para lograr que las computadoras o las máquinas en general puedan simular esa inteligencia humana. Entonces no solamente es Machine Learning, eso es lo más popular, también tiene detrás algo que es la búsqueda, ¿sí? El computador hace, de cierta manera implementa unos algoritmos que le permiten buscar la solución, entonces es bueno tener eso en cuenta, porque la mayoría del tiempo los agentes están realizando búsquedas, ¿sí? Búsquedas para lograr su objetivo. Búsqueda informada y la búsqueda no informada son las, digamos, las dos principales categorías en las que vamos a definir este tipo de búsquedas. Y la búsqueda informada no es nada más y nada menos que algoritmos que utilizan unas heurísticas. Una heurística es una función o son funciones que nos permiten estimar qué tan alejado estamos de la solución. Sí, aquí la palabra clave es estimaciones. No es una función que nos da exactamente qué tan alejado estamos de la solución, sino que nos permite estimar. ¿Sí? Eso es una heurística. Entonces, la diferencia con las que son no informadas es que en las no informadas no se tiene más información que la suministrada por el planteamiento del problema. No tenemos, por decirlo así, helpers, otras funciones que nos dicen, vea, váyase por este camino es mejor. No, solamente tenemos el estado actual del problema y con base a eso vamos a tomar la decisión del siguiente paso a tomar. Entonces, una heurística, como les decía, es una función entera que estima qué tan alejada está de un estado de la solución. Tenemos en la no informada, que es la que vamos a ver en este apartado de hoy. Luego veremos unas que son no informadas, específicamente dos algoritmos que son Avara y A asterisco. Esos son los dos algoritmos que vamos a estudiar después en la búsqueda informada. Ahora nos vamos a enfocar en la teoría de estos algoritmos que son preferente por amplitud, costo uniforme, preferente por profundidad, limitada por profundidad y profundización iterativa. Entonces, si entendemos este, va a ser muy fácil explicar los siguientes, todos están muy relacionados. Por ejemplo, el preferente por amplitud. Este algoritmo de búsqueda no informada nos permite construir agentes que lo que hacen es buscar, vamos a utilizar árboles para facilitar la comprensión de estos algoritmos. Ya veremos que a la hora de implementarlos no necesariamente tenemos que utilizar esta estructura de datos, pero a la hora de entender cómo es que funciona esto, nos ayuda muchísimo pensar en un árbol. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de árboles y para hablar de árboles sabemos que vamos a hablar de nodos, raíces, ¿sí? Esos conceptos son importantes tenerlos claros para poder entender de lo que estamos hablando. Si no es así, tienes que pausar el video y estudiar qué es un árbol, qué es la estructura de datos tipo árbol para entender de lo que estamos hablando. Entonces el primer paso que hace este algoritmo de preferente por amplitud, que tiene una complejidad temporal de O de B a la D, eh, también tiene esta complejidad es tanto temporal como espacial, es O de B a la D, es exponencial. Lo primero que hace es expandir el nodo raíz. Esto genera nodos de profundidad 1, entonces esto sí lo quisiera hacer. Quiero mostrarles básicamente un pequeño dibujito para que entendamos más fácil lo que está haciendo. Entonces tenemos un nodo, ¿cierto? Un nodo.
Este nodo tiene profundidad, como es la raíz, vamos a decir que tiene una profundidad cero de deep, de profundidad en inglés. Entonces, esto que está aquí es un nodo. ¿Listo? Esto es un nodo. Este nodo lo vamos a expandir, ¿cierto? Esto genera nodos de profundidad 1. Entonces vamos a expandirlo, digamos que tiene un nivel de ramificación que vamos a expresarlo con la letra B de branch en inglés. Un nivel de ramificación igual a 3, por ejemplo. Por lo tanto, cada vez que nosotros pasamos a otro nivel, vamos a crear 3 hijos. Estos 3 hijos, aquí es muy importante entender que cada nodo representa un estado actual del problema. Entonces, cada uno de estos son 3 posibles estados, ¿cierto? Vamos a resaltar este correo, tenemos un estado inicial del problema. Ese estado inicial del problema, el algoritmo le va a aplicar una serie de operaciones, de operadores, y va a generar 3 estados diferentes. Esto es lo que estamos representando en este árbol, ¿cierto? 3 estados diferentes del problema. Puede que cualquiera de estos 3 sea la solución, el paso que estamos buscando. Entonces, el primer paso que hace es expandir el nodo raíz. Luego comienza a expandir de izquierda a derecha, es decir, en este sentido, de izquierda a derecha, cada uno de los nodos de profundidad 1. Entonces vamos a colocarlo con negro por aquí. Recordemos que teníamos un nivel de ramificación igual a 3, ¿no? Entonces vamos a expandir otra vez aquí. 1, 2, 3. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los nodos. Entonces vamos a expandir, vamos a expandir. Lo mismo hacemos por aquí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se llama por amplitud? Porque como pueden ver, estamos, estamos buscando la solución por cada nivel, ¿sí? De manera, digamos, lo estamos viendo de una manera horizontal. Primero desarrollamos un nivel, luego desarrollamos otro nivel y así sucesivamente. Vamos a ver más adelante que también está el que es de profundidad. Esto nos ayuda a entender cuál es la diferencia. Entonces el de profundidad primero va a expandir. Vamos a hacerlo con otro color, con este verde. No lo haría por, digamos, de manera horizontal, sino que lo haría de manera vertical, porque sería expandiendo toda una rama hasta llegar a las hojas del árbol, ¿cierto? Luego se iría buscando toda otra rama y así sucesivamente. Entonces esa es la diferencia entre amplitud, digamos búsqueda preferente por amplitud y búsqueda preferente por profundidad. Esto tiene una serie de implicaciones que vamos a ver más adelante, pero ese es el algoritmo. Va a continuar expandiendo de izquierda a derecha. Si esto tuviera otros hijos, continuaría expandiendo. Digamos que la solución la encontró en este árbol, entonces no va a seguir expandiendo más, ¿cierto? Pero si tuviera, vamos a seguir expandiendo hasta encontrar la solución. Continuar expandiendo de izquierda a derecha cada uno de los nodos en profundidad D y luego los de profundidad D más 1. Entonces aquí ya estamos hablando de una profundidad, esta es la profundidad 1 y aquí ya estábamos hablando de una profundidad 2 y así lo vamos a hacer, ¿cierto? Hasta que ya no, hasta que lleguemos a las hojas del árbol, es decir, ya no hay más posibles estados o hasta encontrar el estado objetivo, es decir, la solución que estábamos buscando. Una vez la encontramos, digamos que era esta, cada nodo, eso es algo que vamos a hablar ahorita, cada nodo contiene el operador que tuvimos que aplicarle a su padre, es decir, a este nodo en este caso, para generar este nodo hijo. Entonces, digamos que son operaciones matemáticas. Entonces, resulta y pasa que para aplicar esto, para poder llegar hasta aquí, tuvimos que aplicar un más. Para llegar al que está aquí, que es su padre, tuvimos que aplicar una multiplicación. Entonces, esta sería la solución. Entonces, lo que está diciendo es, a este nodo padre que está aquí, digamos que sea un número, 2, eh, y que lo que estamos buscando está relacionado, son operaciones matemáticas contra el número 3. Entonces, usted tiene que sumarle 3 y luego multiplíquele 3. Es un ejemplo muy vago para encontrar la solución. ¿Listo? En este caso, pues sería, ya saben que es 3 por 3, 9 más 2, 11. Entonces, para encontrar la solución, pero digamos que aquí lo más importante es esto, los pasos a seguir, porque recalco, este tipo de agentes, mmm, lo interesante es que no tenemos que darle el paso a paso, ¿sí? No tenemos que decirle, vea, va a sumarle 3, va a multiplicarle 3,
sino que lo interesante de este tipo de agentes es que ellos nos van a decir a nosotros, no, mira, para llegar a esa solución, lo que tienes que hacer es aplicar estos operadores. Ellos nos van a decir a nosotros cómo solucionarlo. Y es allí donde encontramos esa relación, entre comillas, entre la inteligencia artificial y lo que es algoritmos de búsqueda, ¿sí? Entonces, algo muy interesante es que este tipo de algoritmos es vulnerable a ciclos, pero ese algoritmo preferente por amplitud no es vulnerable a ciclos, porque como ustedes pudieron ver en el gráfico que intenté pues hacer, él siempre va a buscar es de manera horizontal. Primero desarrolla un nivel, luego desarrolla otro nivel, luego desarrolla otro nivel. Por lo tanto, no hay una manera en que él se quede atrapado en un ciclo, porque ¿qué es un ciclo? Un ciclo es quedar en una rama, ¿cierto? Por ejemplo, en esa rama que está aquí, y es generar esta misma rama una y otra vez. Digamos que vamos a copiar esta rama que marqué ahí en verde y la vamos a pasar aquí debajo de este árbol y de este nodo, y luego debajo de este nodo vamos a generar los mismos estados, la misma rama, y ahí quedamos atrapados en un ciclo. Pero aquí no puede pasar porque nosotros siempre vamos a desarrollar el árbol por amplitud hasta encontrar la solución o hasta llegar a las hojas de los árboles. Un algoritmo que sí es susceptible a este problema es el algoritmo por profundidad. También tenemos el de costo uniforme, que en lugar de irse de manera horizontal, es decir, por amplitud, o de vertical, es decir, por profundidad, lo que va a hacer es tener en cuenta el costo uniforme, porque cada nodo almacena cuánto cuesta llegar hasta ese nodo. Entonces, él siempre va a ir eh, escogiendo o expandiendo el nodo que cuesta menos. Mm, tenemos el de preferente por profundidad, que es el que les hablaba, por decirlo así, lo hace de manera vertical. El problema con este es que es susceptible a quedar atrapados en ciclos. Tiene una ventaja y es que simula o parece ser que vamos directamente a la solución, no damos tanta vuelta como pasa en amplitud. Esto lo vamos a evidenciar cuando comenzamos a hacer ejemplos a papel. Eh, y el de costo uniforme tiene una ventaja y es que vamos a encontrar siempre la solución más barata, por decirlo así, la solución más fácil, más económica. La limitada por profundidad trata de solucionar el problema de quedar en un ciclo atrapado, con preferente por profundidad, pero tiene otro problema y es que qué tal que tú limites el algoritmo de búsqueda en un nivel en el que todavía no está la solución. Vamos a tratar de explicarlo gráficamente. Vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿qué pasa si la solución está? Vamos a ver, creamos otros tres hijos por aquí, tenemos un hijo aquí, un hijo aquí y un hijo aquí. Y resulta y pasa que la solución es este nodo que está aquí, pero nosotros le dimos un límite de profundidad de igual a 1. El algoritmo nunca encontrará la solución. Entonces esa es la desventaja. Como pueden ver, cada algoritmo de los que hemos hablado tiene sus propias ventajas y sus desventajas. Aparte de que varía también el tema de la complejidad. Por ejemplo, acá en limitada por profundidad mejora el tema de la profundidad por de la complejidad temporal, porque ya no es necesario almacenar el estado de todos los nodos como hacíamos en amplitud para irlos expandiendo poco a poco, sino que solamente nos interesa tener guardado en memoria el algoritmo, solo nos interesa tener guardado la raíz sobre la que estamos trabajando, ¿sí? La complejidad espacial, perdón, es la que mejora aquí. Eh, Sí, en profundidad. Aquí mejora la complejidad espacial, corrijo, en profundidad, no en profundidad limitada. Y en profundidad limitada, pues lo que mejora es la complejidad temporal, porque miren que la complejidad temporal de preferente por profundidad es la misma a la de preferente por amplitud, ¿sí?
En realidad no cambia la complejidad temporal, sí, me estaba equivocando, la complejidad temporal entre amplitud y profundidad es la misma, lo único que cambia es como el orden en el que vamos expandiendo los nodos, pero en el peor de los casos, es decir, que la solución esté en la última hoja, van a tener que expandir la misma cantidad de nodos. Pero preferente por profundidad, lo que sí va a mejorar es la complejidad espacial, es decir, cuántos nodos vamos a tener que tener almacenados en memoria en el peor de los casos. ¿Listo? Eh, esta complejidad espacial ya no es exponencial, sino que es polinomial, si no estoy mal, si no me equivoco, porque es O de B, que es el nivel de ramificación, por D. Entonces deja de ser exponencial. Mm, y se vuelve constante. Por acá tenemos el de la profundización iterativa, que trata de combinar lo mejor de profundidad, preferente por profundidad, y preferente por amplitud. Este preferente limitada por profundidad. Este lo que trata de hacer es ir aumentando el límite de, digamos, de este algoritmo que es limitada por profundidad, con el fin de encontrar la solución eh, sin necesidad de expandir todo el árbol. ¿Listo? Y evitar los ciclos. Eso es lo que trata de hacer este de profundización iterativa. A ver, hablemos sobre qué tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber qué es solucionar un problema. Si para solucionar un problema vamos a tener que hacer la formulación del problema. Esa parte es un poco compleja porque aquí tenemos que entender cómo vamos a representar el estado del problema, cómo vamos a representar el estado solución del problema, eh, el costo de ir uno a otro, los operadores, etcétera, etcétera. Y luego implementar uno de los algoritmos de búsqueda, puede ser cualquiera de estos, y luego la ejecución. Cuando ya encontramos la solución, recordemos que el algoritmo a nosotros nos va a dar son los pasos, es decir, que luego de tener esos pasos vamos a ejecutar esos pasos sobre el problema para encontrar como tal la solución, el resultado pues, que estábamos buscando. Vamos a tener que entender que un problema bien definido tiene unos estados, unos operadores, de lo que le hablaba ahorita, una prueba de meta, es decir, porque recuerden que siempre a estos algoritmos le tenemos que pasar el problema y también la solución o el objetivo que estamos buscando, ¿cierto? Para que ellos nos den a nosotros los pasos que tenemos que seguir para llegar hasta allá, que es ahí donde hablamos de inteligencia. Función costo de ruta, ¿sí? Esto varía dependiendo del problema. Todo esto varía dependiendo del problema en específico que estamos solucionando. En el estados, ¿cómo se representa? Tenemos que responder estas preguntas. ¿Cuáles son los estados y cuál va a ser ese estado inicial? Por acá tenemos que profundizar un poco en lo que es, bueno, primero hablemos de los agentes. Los agentes buscan, entonces como ya vimos en el algoritmo, los agentes buscan la secuencia de operaciones que llevan al estado objetivo. Luego ejecutamos esa serie de pasos para obtener la solución, lo que les comentaba ahora de lo que es solucionar un problema. Se genera a partir de un estado inicial del problema todos los posibles estados ejecutando sobre los mismos todos los operadores hasta encontrar el estado meta. Digamos que lo que varían es en cada uno de estos algoritmos es el orden en el que vamos a ir expandiendo los nodos y qué nodos vamos a tener que almacenar en memoria, qué nodos no vamos a tener que almacenar en memoria. ¿Listo? Eh, ¿Qué más les puedo comentar importante? El estado inicial es el nodo raíz. Bueno, eso ya lo sabemos. Con el ejemplo gráfico que les mostré queda claro eso. Se expande el nodo raíz al aplicar operadores sobre el nodo, así es. ¿Qué es expandir? Desde hace rato estamos hablando de expandir. Expandir es siempre primero verificar si es meta y luego crear sus hijos, ¿sí? Luego crear los hijos es aplicar los operadores que correspondientes para generar nuevos estados
Y hay que tener en cuenta que al expandir siempre estamos verificando lo que decimos aquí, si es un nodo meta. En caso tal que si sea un nodo meta, no se crean los hijos. ¿Por qué? Porque pues no es necesario, ya encontramos el nodo meta, ¿listo? En cada paso el algoritmo de búsqueda escoge un nodo, hoja y lo expande. A ver, ¿qué más ponemos por acá? Bueno, ya sabemos que el factor de ramificación es como tal la cantidad de nodos, hijos de cada nodo padre, ¿sí? El factor de ramificación. También tenemos el tema de la profundidad. Esto es más que todo cuando vamos a analizar qué tan eficiente es el algoritmo. La profundidad, qué tantos niveles hacia abajo, qué tanto tenemos que expandir el árbol para encontrar la solución. Como pueden ver, esto hace parte del tema de analizar un algoritmo, porque tenemos que ver tanto la complejidad temporal, la complejidad espacial. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la complejidad temporal prima, o sea, es decir, tenemos que tratar de mantener la complejidad espacial por debajo de la complejidad temporal. O en otras palabras, sabemos pues que nuestro mayor límite es la memoria. Y este tipo de problemas que vamos a solucionar consumen demasiada memoria. Estamos hablando de árboles muy, muy, muy grandes. Entonces, la complejidad espacial es nuestro primer limitante. Es decir, que un algoritmo que utiliza mucho una complejidad temporal, pero disminuye mucho el consumo de la complejidad espacial, es un buen algoritmo, ¿sí? También tenemos el caso en el que el algoritmo consume exageradamente memoria RAM, pero su complejidad temporal es muy bajita, no se demora nada resolviendo el problema, encontrando los pasos, pero ese algoritmo digamos, no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque nuestro mayor límite es la memoria, es decir, que tenemos que cuidar sobre todo el tema de la complejidad espacial. Otro tema muy importante al analizar un algoritmo de búsqueda para crear un agente es si encuentra realmente la solución óptima, ¿sí? La solución óptima es la solución más barata, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el costo, la función costo de la que hablábamos ahorita, que hace parte a la hora de definir un problema bien definido. Recuerden que tiene una función costo de ruta. Y el otro es la completitud. ¿Qué es completitud? Que si existe una posible solución, el algoritmo la va a encontrar sí o sí, ¿sí? Porque hay algoritmos, por ejemplo, a ver, para que me entiendan más fácil, para explicarme mejor, el que es preferente por profundidad no es completo porque puede ser que quede atrapado en un ciclo y la solución esté en otra rama fuera de ese ciclo. Entonces, este no es completo, ¿listo? Pero el de costo uniforme sí es completo. ¿Por qué? Porque no es vulnerable a ciclos. Si hay una solución, el algoritmo tarde o temprano la va a encontrar. ¿Qué vamos a guardar en cada uno de los nodos? Pues el estado, ¿cierto? Ya entendemos por qué tenemos que guardar cada una de estas cosas. El estado del problema, eso lo vamos a ir utilizando para generar nuevos estados, para compararlo con el estado meta. La referencia al padre, ¿sí? Tenemos que saber quién es el padre. El operador, ya saben por qué tenemos que guardar el operador. El operador que se aplicó para generar ese nodo, la profundidad en la que está ese nodo y el costo. ¿Listo? Eso es lo que les quería enseñar hoy en este video de 30 minutos. Espero que les haya gustado. Este tema es muy interesante. Pues me causó mucha curiosidad la relación íntima que hay entre inteligencia artificial y los algoritmos de búsqueda. Mm, y pues saber que la inteligencia artificial no solamente es machine learning, no solamente es manejo de grandes volúmenes de datos, también tiene mucho el tema de lo que es la búsqueda. Más adelante vamos a ver que esto se puede optimizar muchísimo, se puede podar el árbol, no es necesario expandir todo el árbol para poder encontrar una solución. Podemos disminuir tanto el árbol, crear un árbol muy pequeño y encontrar la misma secuencia de pasos que si no podamos el árbol. Podar el árbol es optimizar el algoritmo eliminando, digamos,
partes del árbol, algunos nodos que no tenemos necesidad de examinar porque sabemos que ahí no está la solución. Esto tiene sus aplicaciones en todas las áreas que se puedan imaginar. Por ejemplo, podemos crear un juego de ajedrez porque digamos que cada una de las posibles jugadas representa un estado del problema, un nodo diferente, y generamos todas las posibles jugadas representándolo en un árbol, y podemos enseñarle al computador, entre comillas, cuál va a ser la mejor jugada que puede hacer el computador para ganarle al usuario, al jugador. Bueno, tiene, en fin, muchísimas aplicaciones en la matemática, en el tema de, por ejemplo, la programación, en este caso la planificación, pues optimizar, minimizar, cuál va a ser la mejor solución, la programación por restricciones, digamos, realmente vamos a crear solvers, mejor dicho, tiene muchísimas aplicaciones que no me bastaría el video para hablar de todas las aplicaciones que se me pueden ocurrir. Entonces, no sé, pues que espero que esto sirva como una abreboca de motivación para seguir estudiando inteligencia artificial. El próximo video creo que voy a hablar sobre el algoritmo Minimas, o de pronto primero voy a tocar Avara y Asterisco, que son algoritmos de búsqueda informados para entender pues qué es una heurística, cómo se utiliza, cuándo una heurística es admisible, cuándo no. Mm, Cómo encontrar la más admisible posible. Y bueno, hay muchísimos temas que tenemos que abarcar antes de poder hablar de Machine Learning. Entonces, no siendo más, gracias por ver el video, suscríbanse y espero pues que compartan esta información con sus amigos y aprendamos todos juntos, que es el objetivo. Muchas gracias.